questions through the mic, please, guys, and show of hands. And if I could ask, please, for your name and organisation for your question. We'll start just here, please. Hi, Pep. Jack Gorn for the Daily Mail. How proud are you of the players tonight after it's been a difficult couple of weeks, but that was a sensational performance? Yeah, happy for the victory, of course, but for the performance as well. For try to play against this team in quite good personality. Football they start really well. The first 10-15 minutes I could not take the ball. We were not able to make a sequence, the 10-15 passes in a row, and then against them is always difficult. And after these 15 minutes, we were really good. And when we were playing better, we concede a goal that we should not concede in this level, but sometimes we do these kind of things. And when Madrid were playing better, we scored a goal, and after that, for our rhythm and that, we scored the second one. So. Yeah, today we're happy, but as close will be the second leg, we'll start to be worried, and no worry, but okay, still is not over. There's one team in the world can overcome everything. Is this club for the experience, for the history, for everything, but for our people, hopefully we can do good performance and go through. Hola Pep, Paul Ballós pel diario Sport. Se hablaba mucho de que el Manchester City necesitaba una noche europea grande, en un estadio grande, en un escenario que fuera significativo. ¿Crees que la ha encontrado? Bueno, este club solo tiene una recopa en el 70 y una semifinal de la Champions, y evidentemente no has ganado absolutamente nada, pero para nosotros ganar el Bernabéu es una gran satisfacción. Es increíble poder ganar aquí para nosotros, porque no estamos muy poco habituados a hacer estas cosas, y ojalá nos ayude en el futuro a creérnoslo y ser capaces de ir a cualquier campo y de intentar jugar como hemos jugado. Hi Pep, John Murray, BBC. Was it something of a relief to see the penalty end up in the back of the net? Yeah, definitely. And how did you eventually land on Kevin De Bruyne to be the penalty taker? He was practicing, and penalty is personality, is a commitment. Is say one idea, I go there, no doubt, shoot, go, strong. And I say thank you, but not Kevin, all the takers. So penalty under pressure is not easy. And all the players who try to do it is incredible good news. And finally, we lost 4 penalties in a row, 5 like 6 or 7. So that's good for us, score a goal in this event. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Antón Meana, en directo en el larguero de la cadena SER. Le hemos visto dialogar con el árbitro según terminaba el partido en el terreno de juego. Desconozco si nos puede contar lo que le ha comentado o no. Y también se está quejando el Madrid del gol de Gabriel Jesús. Vinicius ha dicho ahora mismo, por ejemplo, que les parece falta clarísima, que no entienden por qué no la pita. ¿Cómo la ha vivido usted, si nos puede valorar esa acción? Bueno, el árbitro creo que se retira y conoce, o estuvo hablando con muy amigo mío del Brescia, que se llama Edo Piovani, y la semana pasada jugaron ellos contra el Napoli y estuvieron hablando, y me lo contó que estuvieron hablando, y le he comentado que estaba hablando con mi amigo. Y la jugada pues me ha pillado, la verdad. Con la emoción no la he visto por televisión, honestamente. Pero si se quejan es porque igual habrá pasado algo, no lo sé. ¿Qué tal, Pep? ¿Cómo se explica en 8 minutos cómo ha cambiado el partido, que ha tenido distintas fases? Cuando mejor jugabais no llega el gol, cuando parece que vais a marcar vosotros marcan ellos, luego cuando vosotros dais un bajón llega ese gol. ¿Crees que ese gol ha sido clave, el 1-1? Sí, por supuesto. Pero lo importante es lo que hemos generado, las ocasiones que hemos tenido. Courtois ha parado muy bien, o no hemos estado todos acertados en la definición. Pero es que por mi experiencia en esta competición no hay 90 minutos en los cuales tú controlas todo. No he visto. Los grandes equipos es que los realmente grandes son los que fluctúan, que juegas bien, marcas, y los que no estás del todo bien y te generan peligro, lo defiendes bien. Esta competición solo se puede ganar de esta manera.
porque no eres capaz en cualquier equipo de Europa, en cualquier estadio, 90 minutos de dominar y que no te dominen. Es demasiado exigente, demasiado buenos equipos, demasiada tensión por todos lados. Pero a veces, mira, necesitas esto. Cuando tendríamos que ir, excepto a Benzema en la primera parte, que Eddie hizo una gran parada, no tuvieron muchas ocasiones y es mucho en el Bernabéu y nosotros generamos no muy muchas, las suficiente claras como para hacer un gol. Luego estuvimos después del gol que nos afectó un pelín, pero no demasiado para conceder el segundo, y luego después del empate ya estuvimos otra vez en nuestro nivel por el ánimo que te da el gol. Hi, Pep. What was the problem with Aymeric Laporte? What was his injury and how serious is it? I think he's injured, yeah. It's a problem to be 5 months injured. Come back in this demanding game. It's a pity because we dream to be with him until the end, but unfortunately we suffer a lot this season in this department, but with John, with Eric, with Nico and Dino, we'll go through. Pep, Paul Hayward, Daily Telegraph. Is it possible that you can use the UEFA problem to inspire your players, to drive them on, and did you do that today? No. We cannot control what happened off the pitch, so only we can do is on the pitch, and they want to do it. So the last seasons we were outstanding. We were out for the Champions League, but we compete really, really well. So I remember in Anfield when we play incredible first minutes and in 3 shoots and targets, you could see 3 goals. Last season against Tottenham, we were good there. We missed a penalty. They shoot 1 shoot and target or 1.5. We concede in the last minute. So this competition is special for that. They want to do it, and they do it for ourselves, for our fans, of course. I want to be honest. It's not easy, for our club. Leave that. Also run opinions, but like yesterday I said, I'm so confident that everything is going to well, and what we can do to help the team is play good and winning games. That is only we can do, and hopefully the board, the lawyers, and the rest can convince the UEFA that we did the good things, the nice things, and not wrong things. Bona nit, Pep. Sebas Guim en directe pel Club de la Mitjanit d'Esport 3. Enhorabona per la victòria. Es repeteix la història. És el tècnic amb 10 victòries qui més victòries ha aconseguit contra el Real Madrid en el segle XXI. No sé de quina manera, quina satisfacció li suposa ser, diguem, el curco d'un club al qual elogia molt. Vaig tenir molta sort d'entrenar el meu club del cor, el Barça, amb uns jugadors increïbles, i tinc la sort d'aquí. Per exemple, el Bayern vam perdre i vam jugar molt bé. Molt bé aquí. A la tornada no, va ser un desastre, el que vaig pensar. Però aquí vam jugar molt bé, i avui també. Diria que és la sort d'estar en molt bons clubs, amb molt bons jugadors. Amb això no hi ha secrets. Molta feina, molt treball per part de tots, i ja està. Pep, James Ducker from the Daily Telegraph. You demanded an awful lot of Gabriel Jesus tonight. How impressed were you with the intelligence and quality of his performance? There is not in the world one striker to make this intensity without the ball like Gabriel. He's a guy who has incredible runs in behind. He's not a special good player when he receives the ball, frontal balls, have a little bit problems. But when he starts from the sides to make a diagonals, he's so fast, he's so good. And we decide to play without proper striker for the way they defend. They defend in a special way. They are so aggressive, man-to-man in the goal kicks, so high. And when that's happened, you have to make the pitch wide. If don't, it's so difficult because you provoke frontal balls. El Sergio Ramos, Varane, Casemiro, Modric, and Valverde, they are incredible while winning these frontal balls. We want is to put the ball in diagonals and put the ball to the wingers as much quick as possible. In the first minutes we suffer because we're not able to make a sequence that passes. But after 10-15 minutes we make Gundogan, Rodri, Bernardo, Kevin. With Aime we had more fluidity with that. But I'm pretty sure now Zidane and his people is going to look what we have done, and the second game will be different. We have to be cautious or be alert what it's going to do and to adapt quick and try to go there to win the game.
Hola Pep, Sidlo del diario inglés The Guardian. Quería seguir un poco por ahí porque has explicado muy bien lo que pretendías con ese dibujo que nos sorprendió un poco a todos. Y ayer se hablaba un poco de que si en partidos grandes como estos tiendes a pensar demasiado quizá en el rival, no sé si hoy ha justificado eso, ha demostrado que sí que hay que pensar y mucho en el otro equipo, ¿no? Igual no me expliqué bien. A los contrarios me los miro lo máximo que puedo. Tuvimos 10 días libres en Inglaterra, se paró y esos 10 días me dieron para ver los máximos partidos posibles del Madrid. Entonces la decisión que tomas en función de lo que ellos hacen. Si hubiera hecho que su comportamiento defensivo es distinto, la situación es distinta. En la segunda parte pasaron de hacer 4-3-3 a un 4-4-2. El espacio era distinto. Por eso al final cambiamos el ataque porque el espacio estaban para atacar. Pero nunca, desde que soy entrenador, nunca he mirado los partidos para no atacar, al contrario, para defender. Igual le he dado demasiada información a los jugadores, igual sí, pero que me lo tengo que mirar al máximo posible porque tengo que conocerles. Yo no conocía mucho a Valverde hasta que lo he visto estos días. Ahora hacen una presión mucho hacia adelante. Yo algunas veces Bernabéu, en el Madrid nunca me había presado mano a mano desde la salida y ahora lo hace. Lo hicieron en el Camp Nou y pensé, si son capaces de hacerlo en el Camp Nou, lo harán en casa. Entonces nos preparamos porque si eso pasa, ¿qué alternativas podemos tener? Porque si no, roban balones, empiezan a centrar, roban balones, empiezan a llegar. Y si tú en el Bernabéu no tienes secuencia de pases y una cierta continuidad y hacerles un pelín correr, ya lo has visto cuando después de conseguir el gol, que con su gente, es un estadio que impresiona, que llega, pues tienes que protegerte a través de eso. Pero siempre, aunque Thomas Müller diga lo contrario, siempre lo he hecho para atacar. Yo he ido a jugar al Camp Nou con el Bayern de Múnich, que perdimos 3-0, empecé con mano a mano. Si no es con Neymar, Messi y Luis Suárez. Si no es querer ganar o querer dominar el partido, luego a los 10 minutos digo, qué desastre, esto no funciona, hay que cambiar a rumbo, hay que cambiar para tenerlo. Pero tengo la obligación de a los jugadores decirles, va a pasar esto, estos son estos, hacen esto. Lo que sí que igual tengo que darle un pelín menos de información, igual no tan extensa, pero nosotros la debemos de tener, cuanto más mejor. Hola, Pep, Guillem Balaguer, BBC. Dius que has estat 10 dies estudiant una mica al Madrid, però quant temps has tingut per preparar-ho amb els jugadors? 2 dies. I què es fa amb aquests 2 dies? En 2 dies, però les anteriors setmanes la manera de poder pressionar ja l'havíem entrenat, però la manera d'atacar l'hem entrenat aquests 2 dies. A Inglaterra no hi ha temps, hi ha masses partits. I jugar contra el Leicester, que juga amb 5 a darrere, és diferent que juguen ells, que juguen amb 4. Hi, Pep. Kian Sobani from Managing Madrid. When you go into planning for a game against Zidane, what is the thought process? Because this is a manager who, tactically, he's very versatile. He has a lot of variability. Sometimes he plays with a diamond with Isco. Yeah. Sometimes he has, wingers with Bale on the flanks, tries to That was the doubt we had before when Isco played in that position. And before we leave, we said, maybe we prefer to play with 4-3-3 because lately are playing in that system, but maybe played with a diamond, and we said, just take a look, Vinicius, where he plays. If he plays wide, we're going to play 4-3-3. If he plays more center, we're going to play in diamond. So take a look a little bit on that position. It depends on that, make some adjusting to have all the time, always the intention to have the ball as much as possible. The first half was equal, the second half as well. After, the 1-0 was better, and after we suffered a little bit, but it's normal in this stadium. Hola Pep, Pablo Parra para Radio Marca. Por lo exhibido en el día de hoy, por lo que viene exhibiendo en las últimas semanas, ¿te parece que Kevin De Bruyne es el mejor centrocampista ahora mismo del mundo? Es uno absolutamente de los mejores, sí. Ferdinand ha dicho que es el mejor. ¿Quién? Río Ferdinand. Pues no le voy a llevar la contraria. Pero sobre todo por continuidad, por tiempo, el año pasado desafortunadamente estuvo muy tiempo lesionado, pero este año es un jugador muy creativo y tiene mucho curro también. Corre mucho y trabaja mucho. Es un jugador fantástico. Okay. Buenas noches.